750 con María Alejandra Trujillo. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 4 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy como una amenaza para Colombia. El ministro de Exteriores colombiano Carlos Holmes Trujillo, el anuncio de Maduro de ejercicios militares en la frontera con el vecino país. En palabras del canciller Trujillo, el régimen dictatorial de Maduro favorece la presencia en territorio venezolano de organizaciones terroristas de Colombia y otras partes del mundo. En esta misma línea, el exministro de Defensa colombiano Juan Carlos Pinzón dijo que Maduro busca provocar y que los venezolanos crean que hay una amenaza externa. Ojalá no cometan el error de meterse con nosotros, aseguró en una entrevista de radio. Pues Colombia tiene una relación importante con varios países del hemisferio, incluyendo Estados Unidos. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. Por cierto, Rusia consideró ilegal la apertura de una agencia de asuntos venezolanos del gobierno norteamericano en la ciudad de Bogotá. Bueno, la última palabra la tendrá el gobierno colombiano, decimos nosotros. Varios datos. Embajadores designados por la Asamblea Nacional introdujeron en la Corte Penal Internacional el acuerdo del Parlamento en rechazo a grupos irregulares. Además, Ecuador, Chile y Perú formaron un grupo de trabajo para coordinar acciones en torno a la migración venezolana. Y saben ustedes que Chevron evalúa salir de Venezuela 5 de octubre, cuando se conocerá si habrá prórroga o no de Estados Unidos para operaciones en nuestro país, en el marco de las sanciones. A las 5:30 hablaremos ampliamente sobre este tema y el impacto de esta situación en la ya decaída producción petrolera de nuestro país. Además, la petrolera china CNPC habría suspendido la producción de petróleo en Venezuela en el marco de las sanciones de Estados Unidos, según el portal elestimulo.com. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado, el embajador Milos Alcalay. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas. Como siempre, un gusto conversar con usted. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Contento de estar contigo en tu programa. Mucho interés de conocer tu opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las horas. Compartíamos declaración del canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, calificando como una amenaza para Colombia y la región estos ejercicios militares anunciados por Nicolás Maduro en la frontera. ¿Qué puede decirnos? Bueno, todos los días a nivel mundial aparecen noticias de este estilo en esta diplomacia de carritos chocones, de confrontación, que no obedece solamente a una visión de Maduro, sino que es como la crónica de una estrategia anunciada en la reunión de Caracas del Foro de San Paulo. Esa acción en contra del presidente Duque, en contra de Bolsonaro, que se ha visto las contradicciones con los ataques por la cuestión del incendio en la Amazonía, o de las acciones a favor de mantener a Maduro en el poder o de llevar a Kirchner de regreso a la presidencia argentina, marcan lo que se había señalado y que es público y notorio en las redes del Foro de San Paulo. Ahora, más concretamente, es realmente una situación muy grave la de que la posición de enfrentamiento con Colombia se dé, sobre todo porque en esa misma reunión del Foro de San Paulo hubo una bienvenida a los dirigentes guerrilleros, saludándolos de manera absolutamente inapropiada por la misma alocución del presidente Maduro. Lo que confirma también lo que sabemos, que hay una presencia, un santuario en el espacio geográfico venezolano de guerrilleros que se han vestido de ovejas para firmar un acuerdo de paz, pero que nunca dejaron
de ver una alternativa violenta para Colombia después de 60 años. Eso lo denunció una y otra vez el expresidente Uribe y ahora se está consolidando. Eso hay que ver dentro de esa estrategia del Foro de San Pablo, esa visión de la toma del poder a través de cualquier medio. Y eso es muy grave porque no solamente atenta a las relaciones bilaterales colombo-venezolanas, sino que introduce un elemento sumamente preocupante que es la presencia del terrorismo en nuestra región. Justo quería preguntarle, embajador, me parece que lo conversamos con usted, incluso con otros analistas, porque el presidente de Colombia, Iván Duque, ya ha anunciado, sobre todo después del mensaje grabado por la disidencia de las FARC, diciendo que iban a retomar las armas, que denunciaría el apoyo que ofrece Nicolás Maduro a estos grupos en territorio venezolano, es decir, la connivencia con actividades terroristas, esto en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Quisiera su comentario. Efectivamente, ha anunciado no solamente en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas, que llevaría también la acción al Consejo de Seguridad de la ONU, sino también lo ha señalado a nivel de un organismo hemisférico, a nivel de la Organización de Estados Americanos, la preocupación de esta especie de complicidad que en vez de buscar los mecanismos que demuestren que no hay un respaldo, lo que hace con estas últimas medidas es más bien agravar y confirmar que existe una posición de conflicto permanente con Colombia. No creo que esa sea una opción válida para dos países que tienen una inmensa frontera, sino buscar una solución y no de llevar adelante acciones de esa naturaleza. Por otra parte, demuestra que efectivamente no hay una voluntad de un pacto de paz. Muestra lo que varios dirigentes políticos colombianos han señalado, que lo que era una estrategia para oxigenarse, para no desaparecer, y pareciera que dirigentes como Uribe, el mismo presidente Duque, lo han señalado. Ahí está la demostración más palpable. Y basta con ver el ejemplo venezolano. Cuando los exguerrilleros venezolanos se dieron cuenta del fracaso de las guerrillas, ellos optaron realmente por aceptar la opción democrática. Y hemos tenido exguerrilleros que colaboraron de una manera extraordinaria porque sí optaron por la vía democrática, dirigentes como un Pompeyo Márquez o como Pedro Petkov y tantos otros que abandonaron las guerrillas, optaron por un camino democrático y lograron construir una alternativa de paz, de desarrollo. Ese no es el caso de la FARC, ese no es el caso del Ejército de Liberación Nacional, lo que demuestra que lo que había era una especie de camuflaje para volver de nuevo, una vez oxigenados, a la violencia que sacude al país por más de 60 años. Embajador, nos llamó poderosamente la atención una entrevista que ofrecía hoy el exministro de la Defensa colombiano durante la época, por ciento, de la administración del presidente Santos, Juan Carlos Pinzón. Él decía, Maduro busca provocar y que los venezolanos crean que existe una amenaza exterior. Sin embargo, ojalá no cometa el error de meterse con nosotros. Él decía, Colombia tiene una relación importante con varios países del hemisferio, incluyendo los Estados Unidos. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, efectivamente, yo creo que no solamente en el caso de Colombia, como te decía, no es una estrategia aislada, es una estrategia anunciada en la reunión del Foro de San Pablo. Y sería realmente lamentable que Venezuela se preste un poco a ser el chivo expiatorio, a ser un poco el elemento que quiera perturbar la realidad colombiana. Porque es que además de eso hay una componente cada vez más clara de que la presencia en Venezuela y el drama de las guerrillas y el drama del terrorismo y el drama del narcotráfico y la posición de Rusia en cuanto decías hace poco, una injerencia inaceptable de Rusia al señalar que Estados Unidos no puede tener en la sesión consular de Colombia una oficina que se encargue de los asuntos de visas y asuntos consulares y atienda, porque aquí no existe ya más embajada de los Estados Unidos, es una injerencia clara. Bueno, hay mecanismos, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que el presidente interino Guaidó colocó en la OEA, no es solamente el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, sino un mecanismo de seguridad regional en la cual Colombia no estaría sola.
Y este es un tema que tiene que ver con mucha preocupación, esas provocaciones, esa megalomanía que se ha dado de provocar a naciones vecinas, porque existe la ley del boomerang, existe el riesgo de que esta situación pueda revertir en contra de esta posición beligerante y de amenazas, porque eso no lleva a nada bueno, sino a un mayor aislamiento para la administración Maduro. Embajador, recordamos la mañana de hoy lo que pasó con la dictadura de Galtieri en el 82 y la guerra de las Malvinas. Algunos aseguran que producto de la crisis en ese país, en Argentina, la dictadura decide embarcarse en esa guerra justamente para concitar el apoyo de la población. Finalmente esa terminó, pierden la guerra, terminó también la dictadura. Yo le pediría un comentario. Si piensa usted que, bueno, el equipo de Nicolás Maduro se está paseando por una posibilidad de esa naturaleza, porque la verdad es que la situación de Venezuela está muy lejos de parecerse a la Argentina de aquella época. Estamos en una situación francamente delicada. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, efectivamente es un error querer repetir que en primer lugar, porque se trata, en el caso de Argentina, ciertamente trató de manipular la realidad el gobierno militar argentino a través de una reivindicación territorial, de una reivindicación de las Islas Malvinas, de las Falkland, y tratar de rearmar un nacionalismo argentino a favor de la dictadura. Bueno, el fracaso de Galtieri fue gigantesco y ese fracaso fue el que llevó también el fin de la dictadura militar argentina. En este caso hay una confrontación permanente, lo hemos visto con Colombia, pero lo hemos visto también con Brasil, lo hemos visto con la misma Guyana, lo hemos visto con el Caribe. Es decir, es una Venezuela que de manera alterna va buscando los mecanismos de confrontación con los países vecinos en vez de cumplir con el mandato de los acuerdos internacionales que obligan a no realizar acciones como las que señalaba tú en el inicio del programa contra Colombia, porque puede revertir en su contra, tal como señala con el caso de Galtieri y de muchos otros ejemplos en América Latina. Embajador, usted mencionaba el caso de Rusia y lo hemos hablado en otras oportunidades a propósito del papel que ha jugado este país, el gobierno de Vladimir Putin, el apoyo al régimen de Nicolás Maduro. Llama la atención que les resulta ilegal o califican de ilegal la apertura de una agencia de asuntos venezolanos del gobierno norteamericano en Colombia, que bueno, que es responsable de la soberanía de su territorio, pero no dicen nada sobre la decisión de grupos armados calificados como terroristas de regresar a las armas. Yo le pediría un comentario al respecto, porque efectivamente este tema puede llegar al Consejo de Seguridad. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, Rusia está jugando un papel bastante penoso en el contexto de América Latina y creo que esa presencia que está dándole, por su conflicto con Washington, el enfrentamiento con Washington es tratar de repetir lo que durante la época de la Unión Soviética quisieron hacer con Cuba con los misiles. Pero la diferencia es que ya no hay una superpotencia soviética, ya es la diplomacia rusa. Y esa especie de confrontación con Estados Unidos hace que Rusia busque aliados, no ideológicos, pero aliados geográficos, como es el caso de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. Pero al hacerlo, efectivamente está entrando en una serie de contradicciones muy serias y aislándose del contexto latinoamericano. Yo creo que Rusia debería tener más cautela en las posiciones y sobre todo desde la perspectiva militar. En América Latina se vería con muy malos ojos el que Rusia se trate de involucrar en estos países y quizás en otros, sino que debería más bien tener una posición acorde con la realidad hemisférica. Rusia no es parte del hemisferio. Rusia es, como lo destaca el Tratado Interamericano, una fuerza extrarregional y ese tipo de conflictos con los Estados Unidos que no tiene ningún sentido porque es sencillamente una representación diplomática americana en Colombia que vela por los intereses de no solamente los norteamericanos, de las empresas, sino también de aquellos venezolanos que quieren pedir una visa para ir a Estados Unidos o que quieren tener una posibilidad de ser reconocidos. No habiendo embajada aquí es como de repente pedirle a otra
a otra embajada que cumpla sus funciones o en otra región que cumpla las funciones diplomáticas y consulares. ¿Hacia dónde va esta situación, embajador? En su opinión, ¿qué se complica con el pasar de los días, sobre todo después de la decisión de la disidencia de las FARC de regresar a las armas? Bueno, yo diría que hay tres elementos allí. Cada vez se está dando una implosión dentro de altas autoridades, medianas autoridades y seguidores del chavismo, ¿no? Cada vez uno ve destacadas personalidades que han sido ministros o que han tenido una gravitación importante, que ven la barbaridad del aislamiento de Venezuela, sobre todo en los últimos años. Y ese es un factor importante, la implosión. Eso se dio en algunos países de Europa del Este. El segundo es que el colapso económico, social, el colapso ético del país está generando también una serie de reacciones, algunas de ellas de explosión social, las inmensas manifestaciones por falta de agua, por falta de luz, por falta de gas, por falta de los precios excesivos, redundan también en otro fenómeno que afecta a países vecinos. Ese inmenso éxodo masivo de venezolanos que buscan la sobrevivencia, que llevan 5 millones de venezolanos y según ACNUR podrían sumarse a 8 millones. Ese es un escándalo, es dramático. Tenemos una situación como Siria, pero sin guerra civil. Entonces tenemos la implosión, tenemos la explosión social y tenemos una visión internacional que con una estrategia más firme podríamos buscar alternativas que nos permitan el retorno al cumplimiento de la legalidad internacional y de la constitucionalidad en Venezuela. De manera que yo creo que esta es una situación a todas luces, es ingobernable el país por su aislamiento, por su incapacidad de dar respuestas, y creo que la pregunta tuya, ¿cómo veo yo la dimensión de Venezuela? Es inviable esta situación. Y la única posibilidad es encontrar una solución democrática, una solución de libertad y el cese de una usurpación que lo que ha hecho es aplastar a los ciudadanos más pobres. Embajador Milos Alcalay, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela ante varios destinos, incluyendo Brasil y Naciones Unidas, expresando opinión acerca de lo que está ocurriendo con la comunidad internacional, las reacciones desde Colombia luego del anuncio de Nicolás Maduro de realizar ejercicios militares en la frontera con el vecino país, lo que puede ocurrir en el futuro cercano si, continúa la escalada en esta situación. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes,
Entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCN 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCN 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y decíamos que un grupo de embajadores designados por la Asamblea Nacional, introdujeron el acuerdo firmado por el Parlamento sobre la presencia de grupos irregulares en territorio venezolano. Esto en el marco de toda clase de iniciativas para promover este examen preliminar, que se inicie una averiguación por delitos de lesa humanidad en nuestro país. Para conversar acerca de este y otros temas, saludamos en la línea telefónica al doctor Luis Izquiel. Él es abogado, pero además es asesor de la Asamblea Nacional. Como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, María Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de lo que está ocurriendo en la Corte Penal Internacional, todas las iniciativas que se han llevado adelante para que finalmente se inicie una averiguación en nuestro país por delitos de lesa humanidad, incluyendo la presentación de este acuerdo en rechazo a la presencia de grupos irregulares en territorio nacional. ¿Qué puede decirnos? Sí, María Alejandra, desde hace tiempo ya existe una averiguación preliminar en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad en Venezuela. Y esto que hoy introdujeron dos embajadores de Juan Guaidó ante la CPI, viene a engrosar ese expediente que tiene el régimen de Nicolás Maduro, y lo que se espera es que la fiscal Bensouda actúe, pues, porque podremos entender que hay suficientes elementos que permitirían pasar del examen preliminar a la investigación formal, donde sería muy importante que se individualizaran personas con nombre y apellido de quiénes serían los imputados en el tema de lesa humanidad, que siempre he insistido que ese paso, sin necesidad de que se llegue a una condenatoria, a la culminación del proceso, ya ese paso sería un gran avance y creo que movería el piso del régimen actual de Nicolás Maduro, porque no es lo mismo estar involucrado en un examen preliminar que es como genérico, donde no hay individualización de nombre, que comiencen a decir el general fulano, el coronel fulano, el político fulano, está involucrado acá, imputado en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Walter Márquez, dirigente político que fue embajador de Venezuela, él acudió justamente en compañía de estos embajadores designados por la Asamblea Nacional a la Corte Penal Internacional porque, entre otras cosas, él ha solicitado la inhibición de la fiscal en este caso, tomando en cuenta aparentemente los retrasos en torno a las denuncias sobre delitos de lesa humanidad en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Y bueno, en el derecho procesal penal, que es el que aplica también en la Corte Penal Internacional, existe la figura de la inhibición y también de la recusación. En este caso se está pidiendo que sea la propia funcionaria la que se separe del caso, producto de su negligencia, pues evidente, manifiesta, de su tardanza, digamos incomprensible, en terminar de abrir una investigación preliminar por algo, inclusive, María Alejandra, que no lo hemos pedido nada más los venezolanos, lo han pedido otros gobiernos de nuestra región. Es la primera vez en la historia de la Corte Penal Internacional que otros gobiernos piden el inicio de una investigación. Bueno, y esta fiscal hasta ahora no ha querido actuar, por eso es la solicitud de que se inhiba, se separe del cargo, del caso en este supuesto, o también entiendo que pudiera proceder una recusación en el futuro, para lo mismo, ¿no? Pregunto a Luis Izquiel, porque además de conocer sobre este proceso ante la Corte Penal Internacional, es asesor de seguridad. ¿Por qué es tan grave si se determina algún tipo
de relación entre el régimen de Nicolás Maduro con estos grupos irregulares que tienen presencia en nuestro país. Recientemente, bueno, altos funcionarios, incluyendo el ministro de la Defensa designado por Maduro, trataban de marcar distancia, calificando las denuncias de este tipo como una novela. ¿Qué puede decirnos? Yo creo, María Alejandra, para ser sincero, que las acusaciones más graves que existen sobre el régimen de Maduro no son cometidas por grupos foráneos. Son crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de represión del propio Nicolás Maduro. Ahora, bueno, esta cuestión de involucrar a la FARC viene a engrosar, como dije inicialmente, las denuncias que creo que son más contundentes con respecto a lo que él ha hecho acá y sus esbirros en Venezuela, que, repito, lo que hacen las FARC. Bueno, la FARC es una organización, como todos sabemos, narcotraficante, terrorista, que hace pocos días, esta misma semana, asesinaron a una candidata a alcalde en Colombia, a ella, a su mamá y a 4 acompañantes, quemaron el vehículo. Estos son unos asesinos que tienen décadas haciendo lo mismo, cometiendo crímenes, y bueno, son reconocidos como una organización terrorista internacional. Y que tú utilices el territorio venezolano, como ha señalado la inteligencia colombiana, para ampararlos acá. La inteligencia colombiana dicen que inclusive este video de Iván Márquez y Susan Trich fue grabado acá, donde dicen que vuelven a las armas. Entonces, bueno, amparar una organización de esta narcotraficante y terrorista tiene sus consecuencias también, pero repito, lo más grave es lo que ha cometido las propias fuerzas de represión de Nicolás Maduro acá adentro, y creo que eso sería lo que terminaría vamos a decir, de presionar para que se inicie una investigación formal en la Corte Penal Internacional. Usted ha participado directamente en la elaboración del Plan País en lo que se refiere a seguridad. Yo le preguntaría qué hacer si se inicia una transición a la democracia para hacer frente a estos grupos que hacen vida en territorio venezolano. Lo primero, María Alejandra, es cambiar la actitud que hoy tienen las Fuerzas Armadas Nacional y que cumplan con la Constitución. La Constitución los obliga a ser garantes de la soberanía de nuestro territorio. Y hoy han sido muy negligentes en este sentido, bueno, por el tema del amarre ideológico y el amarre de algunos de los miembros de la Fuerza Armada al régimen de Nicolás Maduro. Entonces han sido permisivos con que no solo la FARC, sino el ELN, las BACRIM, que son las bandas criminales que son disidentes de los paramilitares que se pacificaron, grupos autóctonos como los llamados boliches, Frente de Liberación Nacional. Bueno, todos esos grupos de bandidos controlan acá y hacen negocios con el oro o con el narcotráfico dentro de nuestro país. Entonces, bueno, una posición más frontal de la Fuerza Armada contribuiría a disminuir la presencia de estos grupos irregulares acá. Y otra cosa que sería fundamental, que hoy tampoco existe, es una alianza de actuación con los gobiernos vecinos, principalmente el colombiano, que es de donde provienen la mayoría de estos grupos irregulares, y también en menor medida, pero también importante, con los gobiernos de Guyana y de Brasil, que son por el otro lado de la frontera, e inclusive también probablemente con algunos países del Caribe con los que también somos frontera. Entonces, hacer una alianza con todos los países vecinos venezolanos para intercambiar información, para intercambiar inteligencia, para evitar la actuación de estos grupos irregulares en cuanto a narcotráfico y en cuanto a secuestros, extorsiones y otras fechorías que cometen en nuestro territorio.
K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Susana Rafali es nutricionista, es activista venezolana, asesora de Cáritas en nutrición y seguridad alimentaria. Yo cada vez que tengo que ayudar a una niña de 8 años para medirle su estatura, y lo puedo hacer con la tabla de las niñas de 0 a 5, ya yo sé que lo que tengo enfrente es una mujer venezolana totalmente rezagada. Y detrás de cada centímetro que no ganó hay una cantidad de conexiones nerviosas y cognitivas que no se desarrollaron. Eso se va a traducir en un rezago escolar. Eso es una niña que va a reírse, a jugar, a terminar una primaria, quizás un bachillerato, pero que no va a terminar una universidad, que no va a tener un empleo de alta productividad, que va a ser la mamá o el papá de la pobreza dentro de unos 20 años. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el ATSUB y los submarinos venezolanos. En 1939, el submarino inglés Thetis se clava de punta en el fondo marino en su primera inmersión con 104 tripulantes a bordo. 99 hombres quedaron atrapados en una sección del submarino, en donde perecieron intoxicados con el dióxido de carbono. ¿Cómo deshacerse del dióxido de carbono que se acumula como producto de la respiración? Es uno de los problemas fundamentales en los submarinos. En la década de los 80, los doctores Orlando Leal y Carmelo Bolívar y el ingeniero Gonzalo Sepúlveda de la Escuela de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela desarrollaron un absorbente de dióxido de carbono que llamaron ATSUB para ser usado en los submarinos de la Armada venezolana. A diferencia de los absorbentes tradicionalmente utilizados basados en óxido de calcio, que requerían de temperaturas de 800 grados centígrados para su regeneración, el ATSUB estaba hecho de un gel de sílice y arcilla que podía regenerarse hasta 40 veces a 80 grados centígrados. El desarrollo del ATSUB mereció la acreditación de una patente y de un premio como mejor trabajo de investigación nacional a los estudios asociados a la patente. El doctor Carmelo Bolívar también fue galardonado en el año 2014 con el premio Fundación Juan Alberto Olivares, otorgado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales por sus contribuciones a la química, entre ellas el desarrollo del ATSUB. Por años, la Marina venezolana participó activamente en la elaboración y regeneración del ATSUB, y los submarinos venezolanos tuvieron el sello de la investigación hecha en Venezuela. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida.
María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María, María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María, María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Perdimos comunicación con el doctor Luis Isquiel. Nos interesa mucho lo que tiene que decir y nos gustaría que cerrara la idea en torno a la pregunta que le hacíamos acerca de qué hacer con estos grupos si efectivamente se inicia una transición en la democracia. Él, entre otras cosas, nos decía que la actitud de la Fuerza Armada venezolana tendría que ser otra, incluso contar con el apoyo y la cooperación internacional. Doctor Isquiel, lo escuchamos. Sí, esas dos cosas son fundamentales, María Alejandra, que cumplan con la Constitución del resguardo de nuestra soberanía y el intercambio de información y de articulación de operaciones, sobre todo con el gobierno colombiano. Mira, yo estoy convencido de que cuando se produzca un cambio político en Venezuela, cambie este régimen que nos tiene sometidos, el sostenimiento de estos grupos irregulares va a ser prácticamente imposible cuando existe una acción conjunta de los gobiernos colombianos y venezolanos, porque en los últimos 20 años, María Alejandra, estos grupos, la FARC, el ELN, las BACRIM, los boliches y otros grupos irregulares colombianos han tenido a Venezuela como una especie de santuario, como un aliviadero. Cada vez que se les pone la cosa difícil en Colombia, entonces se vienen para acá y acá son recibidos y no son perseguidos. Cuando eso cambie, el margen de acción de ellos va a ser muy reducido y dudo mucho que siga la existencia de estos grupos irregulares. Gracias, doctor Luis Isquiel, como siempre, por atendernos, acompañarnos, abogado penalista, experto en seguridad ciudadana, profesor universitario y asesor de la Asamblea Nacional. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, a partir de este momento hablamos ampliamente acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica que pasa por la decisión que estaría evaluando la norteamericana Chevron de salir de Venezuela antes del 25 de octubre, cuando se conocería si habrá o no prórroga de Estados Unidos para que continúen operaciones en nuestro país en el marco de las sanciones aprobadas por la Casa Blanca. Vamos a hablar ampliamente acerca de este tema. Nos interesa conocer el impacto de esta situación en la ya decaída producción de crudo en nuestro país. Andrés Rojas Jiménez es periodista especializado en el área económica, está al frente del portal petroguía.com. Andrés, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Hola, María Alejandra, a ti y a tus oyentes. Pues mucho interés de conocer tu opinión, análisis acerca de este tema. ¿Qué impacto puede tener en la práctica una decisión de esta naturaleza si llega a materializarse? Me parece que lo hemos hablado en otras oportunidades. Entendemos que en el caso de Chevron se encarga del mantenimiento, incluso de la actividad de en territorio. Mira, María Alejandra, bueno, yo tengo opiniones encontradas, es decir, hay fuentes que me insisten en que a Chevron le van a prorrogar después de octubre la licencia, otros que no, otros señalan que si Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos decide no renovarle la licencia a Chevron, prácticamente está decretando su abandono definitivo de Venezuela y me imagino que cualquier posibilidad de cambio que pueda existir en este país. Entonces, en ese sentido, yo tengo informaciones encontradas a la nota que publica Bloomberg. No hay nada certero, es decir, por lo pronto le dieron esa licencia hasta el 27 de octubre.
tú me haces una pregunta de qué pasa si se va. Bueno, ya no es sencillamente, desde el punto de vista de producción, estamos hablando un poco más de 100.000 barriles diarios que quedarían prácticamente en el aire, porque no es tan fácil cuando se tiene una tecnología, toda una serie de aspectos desde el punto de vista de logística. Chevron ha sido uno de los principales actores en tratar de mantener ciertos niveles de producción dentro de las empresas mixtas. Sería un golpe fuerte desde el punto de vista de producción. Y desde el punto de vista geopolítico, prácticamente lo que te comentaba anteriormente, y no porque lo diga yo, sino porque te lo dicen cantidad de personas vinculadas con el sector, prácticamente implicaría que Estados Unidos está diciendo, primero en la práctica, después de más de 10 años, Estados Unidos estaría abandonando por completo Venezuela, y eso tiene pues su repercusión internacional dentro del ámbito de negociaciones, de influencia de lo que pueda ejercer el gobierno del presidente Trump y en particular la empresa Chevron aquí en Venezuela. O sea, prácticamente eso implicaría que todas las prioridades de Estados Unidos dentro del ámbito petrolero están centradas en Colombia y en Guyana, y eso prácticamente dejaría a Venezuela mucho más en el abandono, y como te lo he dicho otras veces, creo que decretaría que Venezuela es un país desahuciado. La pregunta que yo te haría, Andrés, es si el equipo de Nicolás Maduro tiene la capacidad de recuperar la producción. Perdón que te interrumpa, pero es que no tienen la capacidad. Es decir, ya está visto que no tienen la capacidad de levantar la producción y asumir las operaciones de Chevron, imposible. Eso prácticamente eso está descartado. Disculpa que te haya interrumpido, pero es que ya ni siquiera ya nadie se hace la pregunta. Es decir, prácticamente serían unos barriles menos que dejaría de producir Venezuela. Ahora, sobre la información que publicaba ayer la agencia de noticias Reuters, una caída de la producción en agosto hasta 770.000 barriles. ¿Esto incluiría, Andrés, la información que tú manejas, decisión de Petrochina de también parar operaciones inicialmente producto de las sanciones? Mira, bueno, no desconozco las cifras de agosto, más allá de esas extraoficiales, indiscutiblemente que ya hay problemas muy graves, es decir, de limitaciones muy serias, porque digamos, ya prácticamente nos colocan en un punto que ni siquiera puede generar divisas en ningún tipo. Es decir, estamos hablando de que sería una producción básicamente para atender medianamente, y digo medianamente porque recordemos que hay un déficit enorme y que en la práctica hay un racionamiento de combustible. Entonces prácticamente una caída en la producción en el mes de agosto, y si se materializa, si continúa en septiembre y se concreta como señala Bloomberg, el retiro de Chevron, prácticamente es decir que Venezuela dejó de ser, ya de hecho Venezuela no figura, María Alejandra, es decir, ya en ningún escenario, Venezuela interesa ver si logra, pero digamos, Venezuela ya prácticamente dentro del ámbito de cualquier congreso, cualquier evento internacional, Venezuela desapareció del mapa. Es decir, Venezuela es un país desahuciado totalmente, y Guyana es un país mucho más representativo desde el punto de vista petrolero que Venezuela, con todo y lo que Venezuela no está, Guyana todavía no ha comenzado la producción, sino que la arrancaría en el año 2020. Si se va a Chevron, yo creo que Venezuela es la nada, pues, como diría el presidente Chávez, pues. Ahora, en la práctica, para que los amigos oyentes lo entiendan, de qué estamos hablando, más allá de lo evidente, la caída de la producción, principal ingreso de divisas en nuestro país, ¿qué puedes decirnos? María Alejandra, no te escuché lo último que me dijiste. No, en la práctica, para que los amigos oyentes lo entiendan, ¿de qué estamos hablando cuando tú, hablas de un país desahuciado como el nuestro, más allá de lo evidente? Mira, prácticamente lo que estamos es agravar más la crítica situación que ya estamos viviendo, es decir, un país sin divisa, un país que no tiene agua, un país que no tiene luz, un país que no tiene ascensores, un país que
de racionamiento, es decir, y a punto de emprendimiento no se levanta un país. Es decir, yo felicito muchísimo y me enorgullezco de ver lo que hacen muchos venezolanos llevando adelante emprendimiento, pero eso no construye el Producto Interno Bruto de este país. Es decir, realmente mientras no se logre solventar el tema petrolero, que es el principal oferente de divisas, difícilmente la situación pueda mejorar. Sobre todo por el impacto que tiene el sector petrolero en otros sectores, como por ejemplo en el sector de la construcción, en el sector metalmecánico, en el sector manufacturero. Si eso no logra revertirse, el parque industrial va a continuar y continuaremos viendo pues un inventario de empresas cerradas, ya ni sencillamente. En tu opinión, Andrés, ¿qué puede motivar que países como Rusia y China, que son los principales aliados internacionales de Maduro, decidan no mover ficha para que se resuelva esta situación? Porque así como tú lo describes, es perder para todos, incluyendo venezolanos. No, bueno, digamos, es perder en el sentido, pero digamos, siempre hay como la expectativa de cambio. Por eso yo te decía el tema de Chevron. Yo no comparto el criterio de que Chevron se vaya. Y no porque lo dije yo, es decir, porque lo he cruzado información con fuentes que me indican que hay un lobby muy fuerte. De hecho, la información que yo tenía era que Chevron había pedido que su licencia fuera hasta el año que viene para permitirle un mayor margen de acción, porque ir cada 3 meses renovando una licencia, pues te genera como un sobresalto. Pero bueno, a lo mejor eso es lo que quiere, digamos, recordemos que hay un tema político aquí. Entonces yo no creo que Estados Unidos, y es la información que yo tengo, es que Estados Unidos quiera decir yo abandono ese país, porque sabe las consecuencias regionales que tiene abandonar Venezuela para todos los demás países. Lo mismo piensa, es decir, cuando estamos hablando de Rusia no está satisfecha con lo que se está viviendo en este momento. Presiona, pero digamos, en otro ámbito, pero presiona para que haya. De hecho, debemos recordar que parte de que tengamos una dolarización de facto, de que al sector petrolero, hace 2 años nosotros hablamos y yo te decía que parte del problema era cambiario. Parte de que ahora se haya ido desmontando el control de cambio tiene que ver mucho con las presiones que han hecho Rusia y China. Es decir, Rusia y China también han pedido cambios, lo que pasa es que son distintos, es decir, en el caso de China, pues China no es una democracia. Es decir, China no está pidiendo elecciones libres, ni mucho menos. Eso lo piden más que todo países que tienen tradición democrática, como es el caso de Estados Unidos y el caso de la Unión Europea. Rusia no tiene una tradición democrática. Venezuela, en ese sentido, los 40 años que van del 58 al 98, más bien es una lección de democracia que Venezuela le tendría que dar a Rusia. Pero lo que sí es cierto es que Rusia y China quieren cambio. Es decir, que ven ellos lo mismo que ven los americanos y que otro país, es un país sin lugar a dudas con un potencial enorme, pero con un problema político y económico que no ha podido ser resuelto por el presidente Maduro. Finalmente, Andrés, tú decías, si Chevron decide irse, probablemente responderá a una de Estados Unidos, decías abandonar Venezuela, me corregirás si me equivoco. La pregunta que te haría es, esta decisión de Petrochina parar la producción de crudo en nuestro país, ¿responde a lo mismo? Es decir, ¿tú haces una lectura similar o no en lo absoluto? No, en ese caso es distinto, es un aspecto netamente comercial. Es decir, recordemos que hay unos envíos de petróleo que PDVSA está haciendo a China para pagar su deuda. Y esos envíos y de petróleo y de combustible, eso se mantiene. Lo que tengo entendido, digamos, por la información que he cruzado, es que fue una decisión puntual de un cargamento en el cual Petrochina, que también participa en el mercado estadounidense, está haciendo una evaluación. Decir que eso es una decisión de Estado, hasta ahora no ha habido ningún comunicado, nada que marque una diferencia, todo lo contrario. Es decir, los chinos se mantienen actuando en el gobierno de China, quiero decir, en otro ámbito, también propiciando el cambio,
también buscando cambios y que sean a su vez. Recordemos que, por ejemplo, los chinos se han reunido con la oposición. Es decir, los chinos han tenido reuniones, y no de ahora, desde hace tiempo han venido sosteniendo distintas reuniones, han participado, han escuchado a gremios empresariales. Es decir, no es que ellos son ajenos y se quedan solamente con la versión del presidente Maduro. Entonces, en ese sentido, yo lo que tengo entendido es que lo de Petrochina es una decisión muy puntual, que están haciendo las consideraciones con sus equipos legales, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, como en la propia China, para tomar una decisión definitiva de si un próximo cargamento se le compra a Venezuela desde el punto de vista comercial. Lo que sí se va a mantener intacto es el compromiso que tiene Venezuela por pagar la deuda, y en eso los chinos no van a permitir pues que no se les cumplan con su plan de pago, así ellos hayan postergado, hayan llegado a un periodo de gracia y solamente por un tiempo solamente reciban el pago de intereses. Andrés Rojas Jiménez, gracias, como siempre, por atendernos y acompañarnos, periodista especializado en el área económica, al frente del portal petroguía.com, expresando opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa en esta parte del programa. Tiene que ver con el telón de fondo, la crisis, la situación económica y concretamente lo que está ocurriendo con la principal industria de nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela, los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Dos informaciones para cerrar. Es trending topic en Twitter en Venezuela. Esta decisión de Sudeban de ordenar que cese el uso de Mastercard en dos instituciones financieras del Estado. En un reciente comunicado, dice La Patilla, emitido por Sudeban, se detalla esta decisión y se presume que podría
incluir a prácticamente todo el sistema financiero en nuestro país. Dice sobre la suspensión de algunos servicios debido a las sanciones del gobierno de Estados Unidos Norteamérica. Posiblemente en los próximos días la empresa Mastercard dejará de prestar servicio al Banco Agrícola de Venezuela y el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Además, sobre lo que está ocurriendo en la costa este de Estados Unidos, ordenaron evacuaciones obligatorias por el riesgo de que Dorian impacte las Carolinas. Informe del Centro Nacional de Huracanes, Dorian podría avanzar sobre las Carolinas desde el jueves hasta el viernes, provocando a su paso, graves inundaciones. Con estas informaciones nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenger Jaramillo y María Quintero, en los controles Víctor Mejías, que tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia.